Me quedó súper bien. Qué rápido. Con lo que lío yo para hacer algo, madre mía. Ahí está. Estamos en directo. Por ahí. Sí. Sí, ya estamos saliendo, ¿no? Ah, eso no tiene, sí. No tengo enseñanza. Perfecto. Bien, voy a dejar bueno, ya puedes ir agregando a todos, Dayana. Me has puesto... Ah, vale, genial. Mira, Sí, perfecto. agregas a todos. Perfecto. Están entrando todos. Bien. Eus, Rosa, Jessica, Francisco, Nati. Bien. Bienvenidos a todos aquí al grupo de Facebook de Enneagrama. Estamos haciendo esta transmisión en vivo para el grupo de Enneagrama desde la Fundación Dream. Y aquí tenemos invitadas a Judith y a Patricia con el método Astrolet, que es la combinación del Enneagrama con la astrología. Yo les comento un poquito, mi nombre es David Crespo, soy voluntario de la Fundación Dream y antes nosotros en el grupo, soy administrador también del grupo de Facebook de Enneagrama de la Personalidad, y algo que nosotros hacíamos antes era prohibir el tema de las publicaciones relacionadas con astrología, porque teníamos muchas quejas y también nosotros que estudiamos el Enneagrama no veíamos una relación coherente con la astrología y pensábamos que no había una relación. Pero después conocimos este método Astrolet que lo han desarrollado Judith y Patricia y empezamos a estudiarlo, a verlo y hay una coherencia bastante interesante y coherente, muy, muy profundo, o sea, es bastante complejo el tema del estudio, hay que entender un poco de la astrología, entender bastante el eneagrama también, pero muy, muy bueno. Y la verdad que por eso también estamos haciendo esta entrevista, para que todos ustedes que nos están viendo y que nos van a ver en el grupo de eneagrama lo puedan ver y considerar, porque la verdad vale la pena este camino de desarrollo espiritual. Así que le damos la bienvenida a Judith, a Patricia, bienvenidas que están aquí. Ay, muchísimas gracias por la oportunidad de poder expresarnos un poco sobre todo esto. La verdad que lo agradecemos de corazón. Sí, bueno, bienvenidas. Patricia. Hola, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad. Lo mismo que Judith, poder expresar nuestro método y bueno, que vuestro respaldo es importante también. Sí, muy bien, para que los que no saben podrían explicar un poquito de ustedes, cuál es su origen o background, digamos, en el tema. Por ejemplo, Patricia se enfoca más en el eneagrama y Judith más en la astrología. Y ambas fusionaron los dos conceptos en la práctica, desarrollando el método que es Astrolet. Cuéntenme un poquito de ustedes dos, Judith y Patricia, cómo es que se meten en este camino de su espiritualidad y eneagrama y astrología. Bien, yo empecé con la astrología ya mucho tiempo, estudiándola, practicándola y sobre todo pasándola por mí, porque es una ciencia, un arte, ¿no? La carta, ¿no? Y Sí, la verdad que yo lo hice sobre todo, en principio, por el autoconocimiento, ¿no? Para conocerme. Y vi que tenía una coherencia total en las cosas que pasaban en mi vida a como yo tenía la configuración nativa de mi carta, ¿no? No al revés, no buscar fuera, primero buscaba dentro y después la carta me lo confirmaba, ¿no? De alguna manera. Entonces fue una experiencia sobre todo de autoconocimiento. También quería añadir un poco, en un segundo, que nosotras la astrología que trabajamos no es para nada una astrología predictiva, bajo ningún concepto. O sea, no claro. es yo sé astrología predictiva, porque cuando estudias astrología hay todo. Es como si no quieres estudiar una parte de la herramienta, yo la sé. Pero no la utilizo para esto, porque nosotros la utilizamos para la generación de conciencia, para el autodescubrimiento de uno mismo. Yo creo que también como buen 4, de conocer la identidad, cómo funciona y cómo se polariza y cómo trabaja la identidad en la realidad, ¿no? Claro, claro. Sí, es interesante esto de la astrología. Yo lo veo como que es que nosotros al nacer tenemos una configuración energética que está condicionada, ¿no? Por los planetas, las estrellas,
por la frecuencia energética de ese momento en espacio y tiempo, ¿no? Y eso va, en cierta forma, a influenciar nuestra vida. Claro, Y sí, sí, muy interesante. realmente es así. Realmente es como si tuviéramos la brújula de nuestra conciencia en la carta. Sí, Es como viene encriptada, ¿no? Entonces el trabajo es verla y pasarla por uno y comprenderla. claro, claro. Sí. Bueno, bienvenida Judith. Y Patricia, cuéntanos un poquito sobre tu camino de vida. Bueno, mi camino fue más basado en el eneagrama y sobre todo, bueno, desde el punto de vista de sentirlo y de captarlo, ¿no? Porque lo caminé durante muchos años, ¿no? Con muchas personas, el símbolo, para tratar de Sí, captar las diferencias, ¿no? Entre las figuras, ¿no? Que lo representan. Y bueno, también, a ver, toda la literatura que hay ahora sobre el eneagrama, ¿no? Eso también lo conozco, pero sé que tiene muchísima profundidad. Entonces, por eso, ahora vinculándolo con la astrología y con la estructura espaciotemporal, la idea es esa, ¿no? Desde las conductas más cotidianas, poder captar o sea, desde el más concreto captar el abstracto, incorporarlo y empezar a extraer de ahí las informaciones originales, ¿no? Esa es la idea de vinculación de las dos herramientas. Y por supuesto, a ver, incorporar el sistema solar, acostumbrarnos a incorporar el sistema solar en nuestras traducciones de la vida, porque nuestra Tierra está girando ahí, ¿no? Alrededor del Sol, y todos sabemos que está, pero a la hora de traducir nuestros asuntos, ahí como que no tiene tanta presencia, ¿no? Y esa es sí, la idea, incorporarlo. sí, bueno, el enneagrama, ustedes van a ver, las personas que no saben mucho de enneagrama, hay diferentes escuelas, diferentes puntos de vista, así como la astrología también, ¿no? Y claro, aquí se está buscando un punto en común, ¿no? De ciertas visiones del enneagrama y también de la astrología para lograr el encuentro y ver cómo trabajar en el desarrollo del despertar de la conciencia desde ambos ángulos, combinando el enneagrama con la astrología, ¿no? Bueno, para los que estamos aquí en el grupo de Zoom, vamos a hacer una serie de preguntas. Vamos a empezar definiendo en pocas palabras lo que es AstroLed y cómo se origina, etcétera. Y de ahí vamos a hacer unas preguntas simples y después vamos a abrir el espacio para que las personas que quieran puedan hacer preguntas sobre el tema. Bueno, yo les voy a compartir entonces aquí un esquema que habíamos creado simplemente para que ustedes puedan ver. Lo voy a agrandar un poquito. ¿Se ve? Está empezando ahora. Perfecto, sí. Sí, ¿no? Sí. Bien. Bueno, aquí tenemos el esquema del enneagrama y básicamente tenemos tres planetas, veámoslo así. Tenemos tres planetas que definen el comportamiento en las triadas, como se ve acá con las gráficas, ¿no? Plutón para el 891, Neptuno para el 234, Urano para el 678. Ahora, lo interesante de esto, de AstroLed, que se analiza aquí los ejes de encuentro, es decir, que la relación, por ejemplo, del 8 con el 2, ¿no? Porque estamos hablando de la línea de integración, del 8 al 2 o el 2 al 8 cuando es la línea de desintegración del 2. En el enneagrama nosotros tenemos siempre lo que se llama la línea de integración y la línea de desintegración. Quiere decir que vamos integrándonos, mejorando o vamos desintegrándonos. Ahora en la astrología se define como ejes de encuentro. Y esto está relacionado con lo que es las casas, regido por las áreas de experiencia, porque en la astrología se tienen las casas de la pareja, el dinero, el trabajo, la familia, todo eso. Ahora, algo interesante en todo esto es que cuando uno analiza lo que es el eje, o sea, la relación de un eneatipo con el otro, se ve lo que son las pasiones, las virtudes, la herida de la separación, que son Lilith y Quirón. Bueno, con esto yo lo abro, es como decir en pocas palabras, muy simple, lo que sería la relación de la astrología con el enneagrama, y a partir de ahí ya vamos con la primera pregunta que
que sería qué significa AstroLed, por qué le pusieron el nombre AstroLed y cómo se origina todo esto. Ya les doy la palabra a ustedes. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, AstroLed, ya se ve la palabra astro, ¿no? De astrología. Y LED es la lectura espaciotemporal, ¿no? Como leemos la estructura espaciotemporal que nos trae aquí. Sí. Le pusimos esto, ¿por qué? Porque precisamente nosotros pertenecemos a una estructura. Esa estructura nos la da nuestro sistema solar, pero antes del sistema solar también pertenecemos a un sistema solar mayor, ¿no? Y cada vez, que eso lo puede explicar casi mejor Patri, cada vez se va bajando hasta llegar a lo que es un humano individual, ¿no? Entonces, esa estructura espaciotemporal se mueve por unas leyes, unos ciclos, ¿no? Que no son predictivos, son ciclos de vida. Todos los planetas tienen ciclos y entonces según vamos teniendo ciclos, vamos teniendo experiencias sobre esos ciclos. Y de ahí viene la palabra astro, ¿no? de astro, y por supuesto lectura espaciotemporal, incluido por supuesto el eneagrama. El eneagrama como los patrones de conducta que nos motiva esa estructura espaciotemporal. Muy bien, muy bien. ¿Y podrían definir ahora cómo están trabajando entonces el eneagrama en relación con la astrología o viceversa, ¿no? Porque hay personas que saben la astrología, no mucho el eneagrama, y integran el eneagrama en la astrología. ¿Tú, Patri, quieres decir? Ah, sí. ¿Cómo lo estamos trabajando? A ver, nosotras, a ver, te pondré un ejemplo de cómo hacemos una consulta, ¿no? Sí. A través de la carta natal de la persona, ahí salen los aspectos, las áreas de experiencia, los planetas influyentes, y sobre todo lo primero que buscamos es la figura Lilith y Quirón, porque para nosotros esas figuras representan unas mecánicas de la existencia fundamentales. Entonces a Quirón se le conoce en la mitología como el sanador herido, ¿no? Entonces, de la herida de separación, ¿no? Entonces, claro, para nosotros eso nos da mucho juego porque la herida de separación es algo súper fundamental, ¿no? Nosotros, esa separación pues desde que un bebé nace, ya hay una separación, ¿no? Todas las separaciones que podamos vivir de adultos, de nuestros padres, cuando nos vamos a la escuela, de las parejas. Entonces, si empezamos a subir por la estructura, a escalar, ¿no? En distintas dimensiones, nos acabamos encontrando con una separación original, que es la que nos hace relativos, ¿no? Para ser relativos hay una separación entre absoluto y relativo para que podamos existir. Entonces, lo que tratamos de hacer es localizar esa figura, Quirón, por ejemplo, en el área de experiencia donde esté en la carta natal, y ahí le va a dar a la persona un eneatipo que se vincula con el planeta regente de la casa, le va a dar un eneatipo que se lo mostramos y lo reconoce, y en su conducta mecánica, que nosotros le llamamos, ¿no? La conducta, la respuesta de esa persona a esa herida. Y sí, después lo que tratamos es darle un camino de enfoque, que eso sí lo vinculamos con los distintos planos de la existencia, para que pueda generar conciencia de lo que se trata esa herida, o sea, para que le encuentre el sentido a eso que está viviendo, en vez de querer corregirlo, cambiarlo, negarlo, huir de él. O sea, la idea es compréndelo para que puedas ver por qué tienes esa vivencia y para qué tienes esa vivencia. Entonces, para nosotros Lilith y Quirón son fundamentales porque pues, nos representan esos aspectos, ¿no? Desde el principio femenino y masculino hasta la generación de conciencia, las novedades y la contención. Bueno, son dos figuras muy, muy potentes, ¿no? Claro, podríamos dar el ejemplo, tal vez aquí, como se pone en la relación del eneatipo del 8 con el 2 o el 2 con el 8 y verlo, cómo se relaciona en el eneagrama y cómo en la astrología. Sí, mira, esto es... Sí, perdón, sí, sigue, sí. David. No, solo iba a decir que esto lo hicimos, bueno, lo hice ayer, más que todo para tener un esquema para poder entenderlo más fácilmente, más Está que divino. todo para... Está divino el esquema. Está divino el esquema porque se entiende súper bien. Además es muy relacionado, está todo relacionado, ¿no? En la astrología realmente se utiliza porque, como sabemos, todo va por polaridades. Y polaridades es decir,
El eneagrama lo utilizamos sobre todo para ver en qué polaridad me he identificado, porque con la otra es la que yo voy a estar proyectando en el exterior. Por eso la carta me sirve para ver la polaridad que es, y el eneagrama me explica en cuál de los dos polos estoy situado. ¿Vale? Entonces, eso es importante saber, ¿no? Entonces, imaginaros, que después si queréis damos un ejemplo, que tenemos en el caso del eje que ha dicho David, que es el 2-8, ¿no? El 2 se relaciona con la luna. ¿Por qué? Sabemos que el 2 es el ayudador, ¿no? Sí. El que está al servicio de los demás, el que le gusta ayudar, todo esto. Y la luna, justamente la nutridora, tiene una similitud muy grande con el tipo 2, ¿no? Porque donde tengamos la luna y va a ser la casa 4, que es la que corresponde a la luna, el regente de la luna, va a ser donde nosotros tenemos el clan familiar, pero también es donde nosotros servimos, o sea, le ayudamos, es nuestro origen, es a lo que tenemos alrededor que queremos ayudar. Por eso se relaciona la luna con el 2. Entonces, la casa, como decía, la casa 4 es la casa regente de la luna, que está asociada al eneatipo 2. ¿Vale? Bien, entonces siempre, como es una polaridad, tenemos que ir a la casa de enfrente. Entonces, en la carta existen 6 polaridades. La casa 1 con la 7, la 2 con la 8, la 3 con la 9, la 4 con la 10, la 5 con la 11 y la 6 con la 12. Bien, en este caso, estamos hablando de la luna, hablaríamos de la casa de enfrente, que sería la casa 10. ¿Y quién tenemos en la casa 10? Pues la casa 10 es la casa de Saturno, el regente, el dueño de la casa. ¿Bien? Es como cada área de experiencia tiene un dueño de casa. Y va a estar teñida por una energía. Y va a estar teñida también por una característica que va a tener esa casa en concreto, que tiene que ver, está totalmente relacionado con el planeta regente. Bien, ¿cuál es el planeta regente de la casa 10? Saturno. ¿Quién es Saturno? Bueno, pues Saturno es el eneatipo 8. Ya vamos a ver por qué. Saturno es el que pone límites. Saturno es también el juez. Saturno es también la parte dura que tenemos nosotros. Es la parte que nos trae a la Tierra, pero es esa parte de dureza. Y si recordamos el eneatipo 8, es también así. El eneatipo 8 también se relaciona, ¿por qué? Porque este eje 2-8, el eje 4-10 en la astrología, habla de cómo yo me defiendo de mi interior. O sea, hay una herida interior que va a tener el 8, el 2 la tiene interiormente y se va a ir a expresarla al 8 y va a crear un caparazón, que ahí podríamos llamar el símbolo del cangrejo. El cangrejo es blandito por dentro, pero duro por fuera. Entonces, ¿qué sería la parte blandita del cangrejo? La luna, que además es su casa. ¿Cuál es la parte dura del cangrejo? La concha. La concha nos la daría esa coraza que tiene Saturno, que es el límite donde yo pongo la coraza, donde yo pongo la fuerza. Bien, entonces parece que una persona, por ejemplo, que tenga una Lilith o un Quirón en casa 2, se va a ir para huir de ese dolor, se va a expresar la polaridad en la casa siguiente, que es la casa 10, que va a ser el eneatipo 8, porque el Saturno se relaciona con el 8. Ahí tenemos, por ejemplo, un eje de polaridad. Claro, aquí quisiera aclarar para los que nos están escuchando que es un poco confuso porque uno tiene que ir al mismo tiempo viendo la relación de las casas, por ejemplo, la casa 4 y 10 con respecto al eneatipo 2 y 8. Y a veces uno dice, se va del 4 al 10, pero en realidad no es el eneatipo 4, sino es la casa 4 de astrología, ¿no? Claro, casa 4 de astrología, casa 10 de astrología, las dos tienen sus respectivos regentes. La casa 4 de astrología lo rige la luna, y la luna está asociada al eneatipo 2 por el tema de la nutrición. Claro. Y la casa 10 está asociada a Saturno, y Saturno está asociado al eneatipo 8 por lo que hemos dicho de la coraza. ¿Bien? Claro, nosotros jugamos con esto, ¿no? Y también este eje, ¿cuál sería? El eje de la defensa, de cómo yo me defiendo. La herida de Quirón se refleja por Saturno, por la Luna y por Plutón. Entonces, justamente la Luna y Saturno lo que hacen es crear una coraza para huir de esa herida de dolor, que es la casa emocional. Son dos casas en astrología son dos casas muy... La Luna es la emocional, la Tierra es la dura, pero siempre estamos jugando con el eje de que los elementos también de la Luna sería el elemento agua femenino y Saturno es el elemento tierra femenino. Entonces tenemos elementos femeninos y elementos masculinos, y en este caso se complementa este polo con este otro.
Claro. Ahí, Patricia, ¿habría alguna interpretación desde el punto de vista de eneatipos? Sí, bueno, Con- para mí, o sea, podemos ver que el eneatipo 2, pues eso, es el que se inclina, ¿no?, por ayudar a los demás, ¿sí? Y en el camino de desintegración, de alguna manera, sería el 8. Entonces yo eso de alguna manera lo entiendo como que ese 2 tiene, necesita de alguna manera generar sus propios recursos, ¿no? Y si se va al 8, tiene justamente ahí una octava de incremento, ¿no? Se encuentra con un incremento que si no tiene conciencia se estrella. Por eso yo lo veo como un camino de desintegración, que no lo veo como un camino que me haga, o sea, quiero decir, hacia ahí, de alguna manera, hacia ahí es a donde tendría que ir naturalmente, ¿no? Entonces, se le propone un camino de generación de conciencia, por eso se le dice, en vez de al 2, de 2 al 8, vete al 4, ¿sí? Vete al 4, luego al 1, luego al 7, luego al 5, y llega al 8 en condiciones de asumir este incremento que se te está proponiendo, ¿no? Claro. Esas, Sí, perfecto. Y en ese caso ahí, como estamos hablando ya combinado con la astrología, ¿cómo sería el 2 integrándose hacia el 4 con la astrología? O en la astrología, por ejemplo, el 8 integrándose hacia el 2. Sí, en la astrología, con la, mira, se lo digo yo. El Venus es el planeta que habla del amor propio. Es el planeta que habla de los sentimientos. Sí. Habla de la valorización. ¿Qué ocurre cuando yo necesito siempre dar fuera, ayudar y ayudar, ¿no? El 4 va a necesitar, en el caso de Venus, porque el Venus se relaciona con el eneatipo 4, ¿por qué? Porque Venus es el que le gusta el disfrute de la vida. Venus también es el que se valoriza. ¿Y qué le pasa al 4? Que muchas veces no siente el valor. Entonces, este 2, si se va para aquí, este 2 que es emocional, necesita encontrar una identidad, que es lo que le propone 4, Venus, la Luna y Venus. ¿De qué habla la Luna? La Luna habla de la nutrición y Venus habla de la valorización. Entonces, me estoy nutriendo a mí misma de valorización. Por eso, de valorización, no porque, a ver, no valorizar porque valgo y ya está, sino dándole un sentido a la valorización, ¿no? Valgo simplemente por existir y ya valgo. Entonces, ¿qué le ocurre al 4? Que el 4 es exclusivo, ¿no? Ese que es como el que siempre busca, el que siempre se está comparando con los demás, porque no hay un valor dentro. Si te dieras el propio valor, no tendrías que ir a buscar ninguno. Y entonces esto va a tener que ver también cuando el 4 se va al 2. Porque el 4, ¿qué le ocurre? Que el 4 va buscando una identidad que cuando se desborda se mete en el 2. Claro, entonces ahí ya vemos la correspondencia de la astrología con el proceso integrativo del eneagrama, ¿no? Ahí se ve bastante claro, sí. Sí. Ahora, y esto también es interesante de comprender, que es bastante complejo si uno ya profundiza en lo que es Lilith y Quirón, ¿no? Que no sé si quieren explicarlo, tal vez, desde el punto de vista del eneagrama. Desde el punto de vista del eneagrama. Sí. Del eneagrama de tu cabeza, Patricia. Ah, bueno. Si yo me preguntas de la carta, ya te voy explicándolo. Lilith y Quirón, donde primero encontramos a Quirón es en la carta, ¿no? Que nos da un área de experiencia. Entonces, Quirón muestra un desarrollo, ¿no? Quirón es eso que notamos en la vida que nos falta, ¿no? Las cosas que notamos que nos faltan, las carencias, las ausencias. Entonces, eso nos está proponiendo un desarrollo, ¿no? Desde el defecto, de lo que sentimos como defecto, hacia la virtud. Eso nos propone Quirón. Entonces, afinamos muy bien con la carta porque nos da ya el área de experiencia donde tenemos ese desarrollo. Entonces, después lo trasladamos al eneagrama y en el eneagrama lo que hacemos es proponerle ese camino de desarrollo para que genere conciencia de lo que le corresponde desarrollar a la persona. Pero solo le damos todas las herramientas y los puntos para que encuentre de alguna forma los registros, pero el trabajo lo hace la persona, porque es un trabajo de autonomía, es un trabajo de autoconciencia. Entonces le damos el área
todos los puntos y todas las referencias que necesitan, pero a partir de ahí el trabajo lo tiene que hacer la persona, porque es algo súper individual. Claro. Claro. Y- Y aquí es algo interesante que trabaja también, hablábamos de los ejes de encuentro, ¿no? Ejes de encuentro, por ejemplo, en la relación del 8 con el 2 o el 2 con el 4. Y ahí, desde el punto de vista astrológico, es muy importante el trabajo o entender Quirón y Lilith, ¿no? Ahí, Judith, nos podrías explicar ya desde el punto de vista de astrología cómo Sí, funciona. claro. Lilith, en su mitología, voy a explicar muy rápida, fue la primera mujer de Adán, que fue expulsada del paraíso. Entonces ya solamente con la mitología ya podemos entender expulsión del paraíso porque no se quiso someter a Adán. Entonces quiere decir que es nuestra parte femenina que no se somete a la masculina porque siente que tiene el mismo valor que la masculina. No quiere más valor, quiere el mismo. ¿Bien? Entonces esa parte sí quedó, que nosotros en la vida real lo vemos como la mujer y todo lo que hemos pasado a las mujeres en todas las épocas, realmente, ¿no? Esa realidad estaba expresando justamente la parte femenina de proceso que nuestra, tanto los hombres como las mujeres la tenemos, que no la teníamos a vista. Entonces, ¿qué ocurre? Que Lilith, cuando aparece en una carta, aparece mientras no se tenga vista, va a ser donde nosotros nos negamos, va a ser donde tenemos como una rabia interna. Es que como esa rabia de que me expulsan y no me dan el derecho a existir, bien, pues Lilith lo que le ocurre es que va a caer en una casa, todo el mundo va a tener Lilith en alguna parte de la carta, en alguna casa concreta, y las casas Ya las va de lo casas siguiente. son áreas de experiencia, pues Claro. le va a caer justo en el lado Otra que vez para la cocina. perdón, ya, en la casa que cae Lilith, vamos a notar como una rabia. Bien, vamos a notar como un enfado interno, y entonces vamos a estar saboteando. Ese eje de Lilith en la carta también tiene el eje opuesto, como todos que trabajamos las polaridades, que se llama Príapo. Bien, donde está Lilith a los 180 grados, y en la casa de enfrente tenemos el Príapo. Y entonces, el Príapo, ¿qué sería? Sería donde se expresa esa rabia. Yo tengo un conflicto, por ejemplo, imaginaos una Lilith en la casa 4, va a tener un conflicto donde va a sentirse expatriada o va a sentirse no amada por el clan. ¿Bien? ¿Qué va a ocurrir? Que ese va a ser un eneatipo 2, ¿eh? Le vamos a asociar la casa porque siempre tenemos que hacer ese juego. ¿Qué va a ocurrir? Que el Príapo va a estar en la casa 10. Entonces, una persona que siente que no tiene amor en la casa puede salir o incluso puede irse muy pronto de su círculo familiar y querer expresarse como un gran, ¿qué os digo yo?, empresario, ¿no? Porque el 8, Sí. ahí voy a poner una dureza porque tengo un dolor interno, pero lo voy a estar expresando en la casa de enfrente. Entonces, Lilith en la casa 4, el Príapo va a estar siempre en la casa 10. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? De la luna, de todo esto, ¿no? Y Quirón en la carta pues va a pasar igual, va a ser el área de experiencia donde se sabotea. ¿Por qué? ¿Quirón quién fue? Quirón fue una mezcla, un poquito de mitología muy rapidita. Quirón nace porque Cronos, que es el tiempo, Saturno, se enamora de una ninfa y entonces, bueno, se disfraza de caballo para poseer a la ninfa, ¿no? De ahí sale un engendro, según la madre lo ve, y entonces, ¿qué hace? También lo abandona y lo mete en una cueva. Quirón sufre la herida del abandono, la herida de la traición, todas esas 5 heridas que hablamos tanto, ¿no?, del niño interior. Bueno, pues a Quirón le podemos poner todas, porque las tiene todas. Y también Quirón tiene otra cosa, que vive en una cueva. Bien, bueno, hasta ahí lo puede aceptar, pero después, aparte, por la mitología, por donde está, eso lo vamos a sentir en la casa que esté, su amigo Hércules le hiere en una pierna y eso es una herida incurable. Y como es inmortal no puede morir hasta que se cambia por Prometeo. Entonces realmente lo que siente de esa herida, él se quiere sanar esa herida, es un gran maestro, Quirón, pero claro, mientras no le damos la puerta de maestro, está actuando como herida. O sea, Quirón es un maestro, pero cuando comprende la herida que tiene, que ahí es cuando Quirón, que es un centauro,
puede alcanzar, incluso Zeus le regala en el cielo la parte de Sagitario, ¿no? Están los centauros. Entonces, ¿qué ocurre con Quirón? Que Quirón va a ser donde uno se siente que no vale, que no sirve, que le falta algo, que decía Patri, ¿no? Y también tiene su eje, que es el contra Quirón. Donde está Quirón va a haber un eje que se llama contra Quirón. Entonces, si ponemos a Quirón también vamos a poner en la casa 7, pues va a ser un Quirón que va a tener muchos conflictos con las relaciones personales, con las relaciones con los demás, con comprometerse. Va a ser un Quirón que no se quiere comprometer, porque la casa 7 habla de la pareja, de las relaciones matrimoniales o de las relaciones donde tenemos una estabilidad, donde los contratos. Yo puedo, por ejemplo, Patri y yo no tenemos una relación sentimental, pero sí tenemos una relación laboral. Entonces, eso sería la casa 7. Yeah. ¿Qué va a ocurrir? Que el contra Quirón se va a ir justamente a la casa 1, que es la contraria a la 7. Entonces va a buscar una individualidad, va a buscar un yo soy individual, porque está huyendo de esa casa. Y ese eje es completamente complementario con el eneagrama. Perdón, Igualmente. aquí lo podemos ver, ¿no? ¿Podrías ver entonces acá? Sí, imagínate. Tenemos a Quirón en la casa 7, vamos a poner. ¿Quién es Y el la dueño de ca- la casa 7? Venus. Venus, acá está. ¿Cuál Que es es el el eneatipo eneatipo? 4. El 4. eneatipo 4. Bien. ¿Dónde iría el contra Quirón? A Marte, a la casa 1. ¿Quién es el dueño de la casa 1? Marte. Y Marte se asocia con el eneatipo 1 porque Marte habla de la represión de la ira, es el perfeccionista. Marte es un guerrero, le llaman el brazo armado del sol porque es un guerrero, y justamente el eneatipo 1 es un disciplinado, pero para ser un guerrero tiene que ser uno disciplinado. O sea, un Claro. general tiene que tener una disciplina interna que va a querer corregirse siempre. Ahí se asocia con el eneatipo 1. Claro, ahí está. El 4, el eneatipo 4 se va en su proceso de integración al eneatipo 1, tal cual, como dice, ¿no? Así. Aquí está, perfecto. Sí, excelente. Entonces ahí vemos cómo se va correspondiendo a cada uno. Bien, y la otra pregunta que teníamos acá, que la voy a compartir, van a verla acá, que es la carta natal. ¿Y por qué es importante la carta natal? ¿Y cómo la relacionan con el enneagrama? Sí. A ver, en la carta natal lo que decíamos. Como hemos dicho, mira, realmente podríamos decir que tenemos 6 signos o 6 casas, porque las otras serían como el yo con las demás, ¿no? Hemos dicho que la carta, los numeritos son las casitas. Lo de alrededor son los signos, que también importan en la lectura personal. Nosotras vemos también todo, claro, lógicamente. Y aquí tenemos la figurita de Quirón, que está aquí en la casa 7, y esta es Lilith. Bien, ¿cómo se asocia? Pues igual, con ejes. La casa 1 con la casa 7. Hemos dicho el eneatipo 1 con el eneatipo 4. Bien. La casa 2, que podría estar Quirón o Lilith o cualquier otra cosa, cualquier otro planeta, sería el eneatipo 4, pues dirás, uy, ¿se repite el eneatipo 4 aquí y aquí? Sí. ¿Por qué? Porque es el mismo regente. Venus rige la casa 2 y Venus rige la casa 7. Por eso se asocian los dos al eneatipo 4. ¿Y por qué se puede repetir esto? Os lo voy a decir. Porque el Venus, estamos hablando que era el amor. La casa 2, ¿qué habla? La casa 2 habla de cómo yo me valoro, de mis recursos propios y sobre todo de la autoestima. Y la casa 7 es de cómo yo me relaciono con los demás. Entonces, ¿cómo va a haber una relación total en cómo yo tengo mi autoestima a cómo yo me relaciono con los demás? Por eso le rige el mismo planeta, ¿bien? Que es Venus a las 2 casas. Y también en la casa 2 es el disfrute de la vida. Y si algo que le falta al eneatipo 4, a veces es el disfrute, ¿no? Porque tiene que ser tan exclusivo todo que mancharme de barro, ay, pues si tengo que ir allí, pero tengo que pasar por un sitio que me voy a manchar de barro, pues ya no voy. A lo mejor allí ya hay una diversión, pero me tengo que manchar de barro, ya eso me va a quitar ¿no? el postureo que tengo, ¿no? Entonces no voy ahí. Entonces por eso tiene mucho, está la casa de Tauro, la casa de Venus, y habla del disfrute, de disfrutar de cualquier cosa, de un plato de lentejas. Bien, no hay que disfrutar de una cosa así varita. Este Tauro disfruta de un plato de lentejas, ¿no? ¿Quieres que te vayamos diciendo toda la relación de todas las casas? ¿Con todos o no hace falta, David? Más que todo lo que queremos es ver cómo está relacionándose el eneagrama, ¿no? Y ya lo estamos viendo. Entonces voy a dejar de compartir.
Y voy a volver al esquema anterior, al inicial, ¿no? Ahí podemos ver entonces lo que explicaban. Tenemos lo que es los ejes de encuentro. Entonces, cada uno de los ejes de encuentro son las relaciones de las casas en la astrología. Aquí veíamos como ejemplo el E2, eneatipo 2, con el 8, eneatipo 8. La casa 4 y la casa 10. Y aprovechando que estamos aquí en este esquema, aquí podemos ver con un ejemplo, veamos cómo se implementa lo que es el análisis de Quirón, Lilith en el eneagrama. Tal vez ahí ustedes pueden... Eso, Patri. Lo cuenta Patri. Por ejemplo, estábamos viendo en la carta Quirón en la casa 7. ¿Vale? Quirón en la casa 7 es la casa de las relaciones. Sí. Las relaciones que abarca todo lo que se puede relacionar, ¿no? Relaciones con los demás, relaciones conmigo mismo y relaciones con la realidad, ¿no? De alguna manera. Todo lo que abarca las relaciones. Entonces van a ser una persona que tenga dificultad en las relaciones o conflicto en las relaciones. Entonces, ¿para qué tiene ese conflicto en las relaciones? Para que ese sería su desarrollo. Su desarrollo sería llegar a captar de qué se trata un vínculo con otro, ¿sí? ¿Para qué son los vínculos con otro, con uno mismo, con la realidad? Esa persona tendría eso a desarrollar. Por eso de alguna manera se le genera conflicto, ¿sí? El conflicto es ese semáforo en rojo que se te pone cuando no quieres pasar y no puedes, ¿no? Solo para estar claro, entonces el eneatipo 4 tiene su casa 7 en el caso de la astrología. Sí. Sí, entonces aquí le ponemos la casa 7. Bueno, y la casa 7 y casa 2. Es que se relaciona con la casa 2, ¿no? Con las dos. Hay algunos que se relacionan con dos, como Mercurio, Venus. Ya entiendo. Ahí está. Entonces ahí estamos viendo cómo se relacionan los eneatipos con la relación de las casas, ¿no? En este caso que hablaba Patricia, la casa ¿de qué era? Del dinero. No, de las relaciones. Ah, de las relaciones, perdón. De las relaciones, sí. Ahí está. Bien. Entonces, ¿quieres que hagamos el camino del eneagrama según Quirón en casa 7? Sí, claro. Bien, pues el camino del eneagrama, digamos, desintegración, que nosotros le llamamos una tendencia mecánica, porque es como una respuesta a esos conflictos que tengo en la relación, pues entonces el eneatipo 4 se destaca por una persona, pues eso, que necesita ser vista, que necesita tener relevancia personal, bueno, lo que le ocurre al eneatipo 4, ¿no? Las carencias que siente. Entonces, el eneatipo 4 se iría al 2, ¿no? En el 2, de alguna manera, o sea, lo que intenta es tener una identidad fuerte para, en el 2, nosotros lo vemos así, ¿no? En el 2 como que se compensa emocionalmente cuando tiene una identidad fuerte porque lo que necesita es ser visto por los demás, ¿no? Entonces, se va al 2 para compensarse emocionalmente, del 2 va al 8, que el 8 se le propone un enlace, es como que por mucho que haga no acabo de conseguir satisfacerme, ¿no? Del 2 va al 5, donde siente esa incapacidad, ¿no? Porque sigue sintiendo la misma necesidad. Del 5 se va al 7, 7 nosotros lo vinculamos siempre al vacío, siento un vacío que no puedo con él. Del 7 al 1, el 1 le llamamos el plano de la realidad, donde hago cosas, y ahí se intenta hacer algo para que su identidad sea más fuerte y pueda ser visto, porque es lo que está buscando. Quiere ser visto por los demás, tenido en cuenta, tener una relevancia, ¿no? Entonces, la propuesta que en vez de nosotros quedamos sería, para que generase conciencia de lo que le está ocurriendo, en vez de irse al 4, que se fuese al 1. Entonces, partíamos de un 4 que no es que tenga que hacer cosas para reforzar su identidad, sino que partimos de un 4 que va a aprender a descubrirse, a descubrir qué es, porque hay una configuración nativa previa, por eso la carta, ¿no? Hay una configuración nativa previa que es lo que tendría que descubrir para entender para qué tienen los conflictos, ¿no? Entonces, se va a descubrir, entonces del 4 se iría al 1. El 1 decíamos que es el plano físico, ¿no? Entonces, en el 1, de alguna manera, como se quiere descubrir, ya se empieza a mover en su contexto y en su vida
con una especie de radar, de captación, de a ver de qué se trata esto, ¿no? Voy como con más, como con más relatividad, no soy tan... No es solo mi necesidad, sino que me hago como más relativo, más humilde y voy a intentar aprender un poquito, voy en función a aprender, ¿no? Entonces, del 1 se iría al 7, en el 7 como se explica, ¿no?, de qué se trata el vacío. El vacío se trata de ese espacio donde algo nuevo puede emerger, porque lo que uno ya lo conoce. Para conocer algo nuevo y descubrir todo esto que hablamos de las mecánicas originales, hay que conectar con el abstracto y permitirse un espacio donde no sé, y ahí es donde emerge lo nuevo. Entonces, es un vacío con el que empieza a aprender a vincularse y a relacionarse, sin tener que escaparse de él cuando lo siente. Del 7 se iría al 5, donde en vez de sentirse incapaz como era en el otro camino, pues ahí revisa, se hace preguntas sobre el sentido de la vida más profundas, ¿no? Más profundas de no tener que escaparse siempre, ¿no?, a resolver sus carencias. Entonces hace preguntas en ese 5 sobre el sentido de la vida. El 5 le lleva al 8. El 8 es una propuesta de enlace, que nosotros aquí siempre lo enfocamos igual, ¿no? El enlace es de muchas cosas, pero a nosotros nos parece útil enlazar el concreto con el abstracto. Y eso sería la interpretación que la persona hace dentro de sus asuntos, la interpretación que hace, ¿no? Por ejemplo, se vincula con alguien y tiene un conflicto y va a tener una interpretación, ¿vale? Pues esa interpretación es válida, pero tiene que relativizarla, hacerla chiquitita, porque la realidad es mucho más grande que la persona, y decir, vale, esta es mi interpretación, así es como leo yo la realidad en este momento, y me hago una pregunta más amplia de qué más puedo captar yo aquí o entender aquí. Me pongo como en modo aprendizaje y entro en un espacio de silencio. O sea, no se niega nunca lo que la persona piense ni nada por el estilo. O sea, lo que piensa es válido, pero es una lectura temporal del momento, hasta donde alcanza a leer, ¿sí? Y del 8 se iría al 2. Entonces en el 2 estaría mucho más conectado con la realidad, porque esta emoción es esa energía, ¿no?, conectora. Entonces ya me conecto más con la realidad porque estoy viendo que todo lo que estoy viviendo me está proponiendo a mí un incremento, aprender más, saber más. Entonces me siento más conectado. Y del 2 se va al 4. Entonces en el 4 ya empieza como a descubrir, después de hacer todo ese tránsito de esa forma, empieza a descubrir más cosas de las que sabía. Pero claro, aquí hay muchos condicionantes, ¿no? El poder relativizarse, el poder, ¿no? Porque lo que menos nos cuesta es ceder nuestra razón. Nuestra razón es absoluta. Entonces el precio que tenemos que pagar es relativizar la razón, ¿no?, que es lo que más nos cuesta hacer. Pero si lo va haciendo, hay personas que han estado con nosotros y que lo han hecho, y verdaderamente lo primero que se gana es en estabilidad. ¿Por qué? Porque con ese modo de aprendizaje empiezas a comprender a la estructura que perteneces, que eso también es denso, es largo, es ir comprendiendo lo que vaya calando, y se genera mucha estabilidad. ¿Por qué? Porque ya no tienes que salir corriendo a resolver tantas cosas erróneas, ¿no? Ya sabes que estás en modo aprendizaje, que traes una configuración nativa, que lo estás descubriendo, y bueno, a través de la herramienta la verdad es que lo hace, quien es capaz de someter a su propia razón, pues es muy útil y muy funcional. Y eso sería un poco el enfoque, ¿no? Sí, muy interesante, algo que también pensaba cuando estabas explicando, y esto para todos los que están viendo que trabajan con el eneagrama, es que la astrología, en este caso, al vincularlo, nos da una visión más holística, ¿no? Porque a veces uno o muchas personas hemos visto en los grupos de eneagrama que se enfocan en un solo eneatipo o tratan de trabajar solo un eneatipo, y en realidad hay que ver todo holísticamente, es decir, que todos tenemos aprendizajes en todos los eneatipos, en todos los aspectos. Y aquí con la astrología se ve así, ¿no? Que es, Claro. Sí. Mira, realmente tenemos los 9 planetas, bueno, con el Sol 10. Bueno, hay muchos más, muchas más cosas, pero bueno, los básicos. Sí. Y si los tenemos los 9, que forman parte de nuestra configuración, y cada planeta está asociado a un eneatipo, pues lógicamente tendremos todos los eneatipos incluidos, igual que tenemos todas las dimensiones incluidas.
El tema es que el de Quirón y el de Lilith son los dos primogenios que marcan nuestra existencia. Bien, porque, por ejemplo, si yo quisiera trabajarme el eneatipo 2, me tendría que trabajar mis emociones. ¿Por qué? Porque el eneatipo 2 habla de las emociones. Entonces, claro, el 2 está asociado como eneatipo al orgullo, ¿no? Pero realmente no solamente es el orgullo, porque yo tengo muchas más emociones. Ahora, ¿cuándo yo voy a decir que yo voy a tener el orgullo y entonces me puedo identificar con un eneatipo 2? Porque ese es impulso, esa parte instintiva que es Lilith. Cuando yo tenga Lilith en la casa 4, voy a tener orgullo, porque Lilith se asocia a las pasiones del eneatipo. ¿Por qué? Porque Lilith es la pasional, es la instintiva. ¿Bien? Es la parte que yo no puedo, yo a lo mejor puedo callarme el orgullo, lo puedo disimular, pero no lo puedo evitar sentir. Claro. Igual que no puedo evitar sentir ninguna emoción. Que me diga Lilith, porque es la pasión. Lilith es la tienen puesta como la mujer, no sé, la mujer fatal, ¿no? Esa mujer femenina, guapa, que además en la mitología dicen que ataca a los hombres por las noches y los vuelven locos. Es esa parte instintiva que yo no puedo evitar. Entonces sí, va a tener eso. Ahora, realmente hay una cosa que me gustaría decir, David, en este triángulo de 3, 6, 9, Sí. es importante. ¿Por qué? Porque este 3, este 6 y este 9 están en el triángulo y se asocian, habéis visto, a Plutón, Urano y Neptuno. Cada uno va a ser regente de una triada, Plutón de la instintiva, Urano de la mental y Neptuno de la emocional, porque los planetas son transpersonales. Todos los demás planetas que veis aquí son planetas personales, por eso llevan este es Marte con Venus, ya es un eje en astrología, igual que en el eneagrama. Saturno y la Luna es otro eje en astrología y también en el eneagrama con el 2-8. Júpiter y Mercurio también es un eje en la astrología y también en el eneagrama. Pero estos se llaman planetas personales. Es decir, que los tenemos a vista. Bueno, Saturno y Júpiter no son exactamente personales, son sociales, pero no son transpersonales. ¿Cuándo aparece el primer transpersonal? El primer transpersonal aparece después de Quirón, que está en medio, Quirón, y después aparecen los transpersonales. Bien. Bueno, Lilith, quería hacer un apunte, no es un planeta, es un punto matemático que existe entre la distancia entre la Luna y la Tierra. Es la parte del apogeo o la parte más lejana dentro de la órbita de la Luna. Por eso se relaciona con las emociones y las pasiones que no expresamos, esas que nosotros nos vamos diciendo, somos orgullosos, soy envidiosa, eso lo vamos a intentar tapar. Bien, pero eso es lo que nos propone Lilith de sacar justamente, para poderla transformar. Bien. Entonces, la 9, la 3 y la 6, ¿qué ocurre? Que estos planetas que son transpersonales, el primer planeta transpersonal que se descubre fue Urano en 1781. Bien, cuando se descubre Urano coincide con la Revolución Francesa. Urano, que se le relaciona a la libertad, se relaciona a la revolución. Y fijaros que justo, así es como lo hace la astrología, ¿no? Pasa un acontecimiento externo, se descubre un planeta, se asocia. Eso a eso. ¿Bien? El planeta a lo que está ocurriendo afuera. Entonces, Urano se descubre en 1781, justo en la Revolución Francesa, y Urano, en los planetas transpersonales, lo que tiene es que nuestra psique no puede asimilar la totalidad de la influencia. ¿Y qué va a hacer? La va a polarizar. Entonces, si Urano polarizado, Urano significa la libertad, lo nuevo y lo genuino. ¿Bien? ¿Cuál es el opuesto? La seguridad. ¿Qué busca el eneatipo 6? Tiene miedo. Miedo, que quiere estar seguro y orientado porque lo nuevo lo puede tirar. Bien, pues entonces estamos viendo que dentro de Urano los tres, tanto Urano como Plutón como Neptuno, van a ser la parte que van a negar totalmente el significado de la totalidad de Urano. Se van a posicionar por la parte de la negación o lo que se llama la polaridad indirecta, que es me quedo seguro. Por eso tengo miedo en Urano. Y el 6 se asocia con el miedo. Plutón, que es el 9, Plutón se descubre en 1930
y se asocia, Plutón es la ira, Plutón es la rabia, Plutón es la transformación. Donde está Plutón las cosas son explosivas. Cuando aparece Plutón o se descubre Plutón, coincide con el tema de todo lo que pasó con la La bomba guerra. atómica, la guerra, la bomba atómica. Bien, Ujú. entonces Plutón se asocia también con todo todo lo atómico o todo lo pequeñito atómico de la guerra. Bien, aquí, ¿qué hace el 9? El 9 va a negar esa energía plutoniana. ¿Por qué? Porque si Plutón es la ira, la transformación, ¿qué es Claro. lo que no quiere el 9? El ¿Quiere paz? conflicto, la guerra, claro. Ya no, claro. Por eso está más negado, pero ¿qué pasa? Que como yo niego una parte, la otra se me expresa en la realidad. Entonces, yo soy pacifista, pero estoy rodeado de guerrilleros. Yo soy un funcionario tranquilito y me viene mi jefe y me cambia la ley y a mí me vuelve loco. Con el 6, ¿bien? Claro. ¿Y qué le ocurre a Neptuno? ¿Neptuno quién es? Neptuno se descubre en 1836 y ¿quién es Neptuno? Es la autenticidad, pero también es lo falso, las máscaras. Y tiene que ver con el 3 totalmente, ¿no? Porque el 3 se pone máscaras y huye, niega sus sentimientos. ¿Cuál es justamente el otro polo de Neptuno? La conexión, el sentimiento puro. Es el amor universal, Neptuno. Pero si uno está negando el amor y negando las emociones, porque me estoy polarizando en ese 3. Entonces, ¿qué le va a ocurrir al 3? Que todo lo que él siente de falsedad, la vida se la va a estar proyectando fuera también. Por eso estos 3 pertenecen a la parte más inconsciente. Los demás son los planetas personales, estos 2 sociales, y este círculo mayor es el Sol. Eso es La nuestra representación del autoconciencia. sol en el círculo, ¿no? Claro, Claro, claro. es nuestra Muy interesante. conciencia. Sí. Lo que sí quería añadir que el Sol, aquí el 3, también, cuando la casa 5, como es regida por el Sol, y nosotros nos regimos por las casas, el eneatipo 3 también se asocia siempre va a estar asociado al Sol y a Neptuno. ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque la casa 5 es la casa donde yo creo, pero también es una imagen de mi propia imagen. Entonces, por eso se asocia también con el eneatipo 3. Claro. Quería poner esto para que se entendiera el sentido. Ya, muy interesante y ahora le da mucho más claridad, ¿no? A todo el tema de la relación del eneagrama con la astrología. Y la última pregunta que tenía aquí, que es sobre el eneatipo oculto, que eso es algo que ustedes plantean, ¿no? De descubrir a través del análisis de la carta natal, la astrología y trabajarlo con el eneagrama, el eneatipo oculto. ¿Y podrían explicarme un poco este tema para todos? Sí. ¿Era tu padre? O yo. Sí, bueno, el eneatipo oculto yo creo que lo mejor es un ejemplo, ¿no? Para poder explicarlo y que todo el mundo lo entienda. Sí. Yo voy a explicar el mío. O sea, el eneatipo oculto se trata del eje Sol-Tierra, ¿no? Entonces, el eje Sol es el signo solar, con el que naces, ¿no? Yo, por ejemplo, nazco en Piscis. Y mi eneatipo Tierra, de alguna manera, sería Virgo, ¿no? Entonces, Piscis es el caos, ¿no? En principio, el signo ya nos habla del caos, ¿no? Y Virgo nos habla del orden. Bien, entonces, vas viendo cómo, o sea, el signo solar es como lo que tienes que alcanzar, donde puedes profundizar. ¿Por qué? Porque el caos, yo puedo estar viviendo el caos en mi casa, ¿no? Puedo estar viviendo el caos en mi casa y a través de Virgo, que es donde voy fuera a expresarme, intento ordenar mi casa porque siento un caos, intento ordenar mi casa. Entonces, yo he ido explorando en esto y ahora, fíjate que yo he hecho el dibujito de la escalerita esa, ¿no? Ah, sí, lo comparto. Donde ordeno, de alguna forma, todas las dimensiones para entenderlas, ¿no? O sea, yo necesito ordenar, ¿sí? Ordenar desde lo más básico que puede ser tu casa hasta lo más universal que puede ser esas dimensiones, ¿sí? O sea, es como para entender que el caos ese necesita un orden y es donde el eneatipo oculto es el que me muestra ese orden y uno va profundizando hasta llegar, digamos, que a hacer mucho más funcional ese signo solar. ¿Se entiende así?
entiende, se entiende. Esta Y, es la y- escalerita de Patri. y aquí está la escalerita que tú decías. Claro, yo con esto es con lo que trabajo siempre y donde mejor me manejo, porque para mí aquí hay un orden que yo lo comprendo perfectamente. Entonces, esta estructura, ¿no? Y este orden, como que del absoluto al relativo, pues imagínate, vamos a poner como un cuentito, ¿no? Como si fuera una bolita que va bajando por aquí y va adosándosele en cada peldaño, ¿no? Se le va formando esa configuración, ¿no? Entonces, en la tierra aparece en un territorio, en una familia, en una mamá y acaban haciendo, ¿no? Pero la configuración la trae desde aquí. Es por esa necesidad que tenemos de incorporar todo este lado que lo tenemos fuera de nuestra vista, ¿no? Entonces, claro, yo con ese signo que tengo solar, Piscis, donde siento caos, por eso quería poner el ejemplo, ¿no? Hasta donde uno llega, ¿no? Con eso, porque puede ser desde el desorden de tu casa, que la necesitas ordenar, que a mí particularmente me pasa eso también, hasta llegar a ordenar esto, ¿no? O sea, uno puede desarrollar sobre esa área que es caos y orden, es como un desarrollo que vas ordenando y vas comprendiendo tu propio signo, ¿no? Y qué significa y por qué tienes siempre eso presente en tu vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues el ejemplo un poco era por ahí, porque yo ahora con este ordenamiento entiendo mucho más la estructura. No es lo mismo hablar suelto del sistema solar, de la Tierra, de todos los aspectos que hablas como conceptos. Yo lo tengo aquí ordenadito, peldañito a peldañito, y eso, claro, lo hago yo de alguna manera porque, bueno, pues es también una configuración que tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, por eso quería poner el ejemplo para que fuese entendible de lo que es el eneatipo oculto, ¿no? El signo solar con el que naces, el oculto es donde tú te vas a expresar para optimizar el signo solar. Claro, claro, excelente. Y con esto, claro, vamos desarrollando esa conexión otra vez con nuestro ser, ¿no? Que es lo que buscamos con el enneagrama Claro. y con la astrología también. Claro, Es- realmente el eneatipo oculto para mí es una básica, junto con Quirón y Lilith. ¿Por qué? Porque el signo solar es el héroe a conquistar, es nuestra conciencia en la Tierra. Sol significa conciencia en la Tierra, es el ser encarnado, eso es el Sol, la autoconciencia. sí. Entonces, si jugamos con la polaridad Sol individual, conciencia, estamos hablando del opuesto siempre, la otra polaridad va a ser Tierra, va a ser sombra colectiva. Si es luz individual, el opuesto va a ser sombra colectiva. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Normalmente todos los astrólogos trabajamos con la carta geocéntrica. Es decir, nosotros somos el centro, lo que casi le cuesta la vida a Copérnico, y todos los demás planetas dan la vueltecita alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque los astrólogos cuando se trabaja con la geocéntrica es como si estuviéramos en la Tierra y estuviéramos mirando para el Sol. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que la verdad, si tuviéramos que ir a buscar la verdad, ¿cuál sería? La heliocéntrica. O sea, ya hoy por hoy a nadie se le ocurre decir que la Tierra es el centro del Sol, del sistema solar, ¿no? Entonces la carta heliocéntrica es donde cambiamos el observador. Entonces soy el Sol y estoy mirando y la Tierra a todos los planetas. Y la Tierra es un planeta más. ¿Bien? En la carta heliocéntrica es la Tierra que está junto a la Luna, porque la Tierra está junto a la Luna. Si yo me pongo a mirar desde el Sol y la Tierra y la Luna están juntas. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese signo Tierra que aparece en la carta heliocéntrica está a 180 grados, es decir, en oposición, otra vez en polaridad con el signo solar. Entonces, tengo que saber cuál es, que también lo asociamos a un eneatipo, que es oculto porque ese es el que me hace, el que me va a ayudar, esa sombra que traigo, que ya sé que va a ser ese impulso que tengo natural, que me va a ayudar a complementarme con el Sol, como camino de individualización, en la conquista. O sea, el Sol es la meta a conseguir. Que yo nazca con el signo solar Acuario, que va a ser el eneatipo 6, no quiere decir que yo ya tenga todas las características acuarianas y que ya me pueda sentir. Tengo que asumir la energía de Acuario, y asumir la energía de Acuario es trabajar en línea tipo 6, puesto que Acuario, el regente es Urano, por tanto, el 6.
Claro. ¿Y Bien. cuál es la contra? El sol, que es Leo, mi Leo, el signo es el sol, y ahí tenemos el eje 3-9 otra vez. Yo me muevo ahí. Patri se mueve con el eje de Piscis Virgo, pero yo me muevo con el eje Acuario Leo. Entonces, la totalidad, o sea, el global dentro de la individualidad. Ese es mi eje. Mientras que Patri juega con la ordenación del caos. Sí. Bueno, entonces, para los que están escuchando, para descubrir el eneatipo oculto, si entendemos correctamente, tenemos que hacerlo a través de la astrología. La astrología pues, nos da esa configuración energética cuando nacemos con la carta natal y ahí descubrimos qué es nuestro eneatipo, ¿no? Exacto. ¿Sí? Siempre vamos a resumirlo en eneatipo. Y siempre Claro. vamos a vincularlo. Lo que hagamos en la carta termina siendo un eneatipo. Pero un eneatipo que va a corresponder a lo que estemos buscando en la carta. La carta es un mapa. Es como Sí. es un territorio, ¿no? Y yo me voy a mover por ese territorio. Sí. Sí, excelente. Bien, para que no se haga muy largo, entonces para todos que están escuchando, hay una charla, una clase gratuita que están organizando el fin de semana sobre Sí. Astrolet y también ustedes hacen consultas, hacen la lectura de las cartas. ¿Podrían contarnos un poquito sobre ese tema? Sí, hacemos consultas. Bueno, tenemos una consulta que se llama consulta personal, que eso es para autoconciencia de la persona, ¿no? Su autoconocimiento de su configuración, desde Quirón, Lilith, los aspectos que tiene la carta, los planetas influyentes, el recorrido de la carta de su pasado, de su presente, de su posible futuro con conciencia. Le vinculamos al eneatipo, le mostramos la estructura y le vamos dando la pauta según Quirón, Lilith, bueno, y le damos una pauta para hacer. Siempre le damos un ejercicio de alguna forma para hacer con toda la información. Grabamos la consulta, por supuesto, la tiene que escuchar un montón de veces porque hay un montón de información y la persona pues va empezando a integrar, ¿no? Y a utilizar la herramienta. Después tenemos consultas de seguimiento porque nos damos cuenta de que es demasiada información para integrar por la persona y en el momento sí, se queda fascinada con la consulta, pero después el día a día le envuelve y ya no. Entonces hacemos seguimientos para recordar, ayudarle a integrar, ver los aspectos donde ha probado, los conflictos, bueno, un poco un seguimiento para que pueda verdaderamente hacer el desarrollo, porque a la persona normalmente en las consultas a todo el mundo le resuena mucho, ¿no? Y verdaderamente toca ahí algo que siente que es afín a lo que la persona busca, ¿no? Y tenemos esa que sería la personal. Después tenemos ya pues de pareja, por ejemplo, para entender lo que es lo vincular, ¿no? El pacto vincular que une a las personas, qué pacto original hay ahí que hace frecuencial, que hace que se unan las personas, ¿sí? Y ahí también vemos la carta de las dos personas y hacemos lo mismo, pero vinculadas, ¿no? Con pareja, socios o eso, un vínculo de dos, ¿no? Después tenemos la consulta de familia, donde también vemos ahí pues el clan familiar, lo mismo, vemos desde la carta que los unió como clan, ¿no? Que los unió como clan, abordamos el tema de las memorias del clan y de todas las memorias mucho más allá de las del clan. Le abrimos la idea de memoria porque si una persona se queda anclada solamente en la memoria del clan, está muy condicionada por los aspectos del clan. Entonces le abrimos el tema memorias hacia memorias originales y les vamos viendo los pactos de alguna forma que les unió como familia frecuencialmente, que se pueden aportar unos a otros, o sea, vamos intentando darle el aspecto del vínculo como útil, ¿no? Después tenemos tenemos laboral, que la laboral es, digamos, que la generación de recursos. O sea, una persona en su labor que hace, en su función laboral, lo que hace es estar generando recursos y eso lo llevamos desde ahí hasta la generación de los propios recursos, que sería la generación de conciencia, ¿no? O sea, esa generación de recursos termina ahí, ¿no? O sea, hacia ese lado, ¿no? Entonces, siempre una persona está haciendo un trabajo particular, ese trabajo está representando algo, nos representa un área, esa área, o sea, la vamos utilizando para que pueda generar su propia conciencia sobre sí misma a través de eso, ¿no? Después tenemos la consulta Enea Kinder, que lo tenemos para los peques, trabajando con el eneagrama, donde ahí ponemos eso,
Está en silencio. Estás puesto en silencio, Patricia. Un momento, he sido yo tratando Tiene- de... Espera, Patri. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ya estoy. Bien. Bueno, pues eso, tenemos la consulta NEA Kinder para los peques, que es un poco apoyar el talento natural nativo del niño, mostrar un poquito, ¿no? Temporalmente cuando nace, que está representando futuro por haber nacido después, la escucha y captación de los padres a los mensajes del niño y bueno, un desarrollo, ¿no? De una plataforma donde se le permita ir hacia su virtud, ¿no? También. Sí. Y eso para los niños y para los padres, claro. Pues, está un poco enfocada a los peques, pero bueno, para los dos. ¿Qué más? Ya lo dije todo, ¿no, Judith? Sí, bueno, bastante. La verdad que a mí me encanta esto porque es bastante práctico, aplicado a la realidad. Son, como veíamos, ejes de experiencia, ¿no? Que la astrología toca desde el punto de vista práctico en la vida, ¿no? Claro. Y para los que están escuchando, entonces es una herramienta adicional, esto de Astroled, para que la puedan aplicar en el día a día, de hacer trabajos y es bastante demandante, ¿no? Como decía Judith, o Patricia, perdón, que tenían que hacer seguimiento porque hay muchas tareas, hay muchos compromisos que se generan, ¿no? Cuando se lee la carta natal y se hace con el eneagrama, ¿no? De decir, bueno, ahora qué es el paso que sigue, hay que trabajar para ir despertando conciencia. Sí, y claro, aparte que lo que has explicado aparte de las consultas, las trabajamos por los ejes. Claro, exactamente. Porque Y cuando me quiero... Perdón. Sí, di Judith. No, cuando me quiero centrar en la pareja, me voy a centrar en la casa 1-7. Aparte tenga el hilito, no allí. ¿Bien? Porque estoy Claro. centrando en cómo funciona ese eje, qué signo tiene, qué es lo que hay, qué es lo que ocurre. Porque siempre va a ser el 4-1, siempre voy a estar ahí liada con el 4-1, Claro. con el 4-1. Sí. Bueno, como ven, hay mucho por explorar y las personas que están escuchando después pueden poner las preguntas abajo en comentarios y se van a ir juntando y se va a hacer otra reunión donde se van a poder responder las preguntas. Pero antes de terminar, no se olviden de decirnos sobre la charla gratuita que van a tener o el curso que van a hacer el día sábado, si no me equivoco. Sí, justo es del eneatipo oculto para entender este eje Sol-Tierra. Y vamos a explicar todos los ejes, cómo funcionan, con cada signo solar con su signo tierra, el porqué de la polaridad y cuál es la sombra, qué es el trabajo, ¿no? La sombra va a ser el trabajo que tiene que hacer ese eje en concreto, que ese no necesitamos saber la casa, ese va a ir por los signos. ¿Por qué? Porque en la carta heliocéntrica no hay casas. ¿Por qué no hay casas? Porque las casas se dibujan en la geocéntrica porque va a depender de toda la elíptica. Es decir, las casas, contra más al ecuador están, más equilibradas están. Entonces, las casas cambian. Entonces, la carta heliocéntrica no va por casa, va por signo. Entonces, como el signo igualmente lo rige un planeta, ese planeta lo asociamos a un eneatipo. O sea, la base de Astroled es saber planetas con eneatipos, la función de cada uno y después todas las posibilidades que hay de desarrollo, porque hay también uno muy bueno, que eso nunca hemos hablado todavía, que es la prenatal, que sería el equilibrio de los 4 elementos, porque cae perfecto y cae justo con los ejes. O sea, de verdad, lo descubrimos así. Porque, claro, cuando yo empecé a asociar todo esto y vimos el eneagrama con Patri, ahí fue donde nos dimos cuenta que los ejes eran perfectos. O sea, que los ejes del eneagrama y los ejes de la astrología coincidían. O sea, lo descubrimos, por decir así. Nosotros no inventamos nada, descubrimos. Porque yo no digo, en el universo no hay nada que inventar, está todo descubierto ya. Solo que no lo vemos. La relación, yo no puedo negar una relación porque digan, no la hay. Es que yo no la veo. Eso es mi interpretación relativa, como dice Paqui, ¿no? Y realmente nosotros no inventamos nada. Descubrimos que cuando hago aquí me mueve. Cuando hago aquí me pasa, ¿no? Y sí, coincide, es verdad, como la matemática del cosmos, realmente. O sea, realmente, y nosotros también trabajamos con los números, pero no la numerología, no. Sino los números como dimensiones. Porque también coinciden con los eneatipos. Vale, voy a poner un solo ejemplo. Marte es en la acción,
el planeta Marte. El eneatipo 1 es el que necesita accionar, pero perfectamente. ¿Bien? Y el plano 1, tal como trabajamos nosotros, es el plano de la realidad, es el plano donde yo me expreso. Y si algo, el Aries, que es el signo que rige, o sea, el signo cuyo regente es Marte, que es el yo soy, o sea, es como yo aparezco, es el primer signo, yo aparezco en la realidad, salgo del mundo neptuniano, que es la barriga de mamá, y aparezco en la realidad. Entonces, aquí tengo la realidad, Marte, la acción, y Aries, todo junto. Y tiene una coherencia total. Cuando empezamos a ver todas esas coherencias, dijimos, vamos a ver cómo van los caminos, coincidían. Vamos a ver cómo va esto, y coincidían. Entonces, antes de hacerlo, llevamos un año trabajando. Hemos tenido muchísimas consultas también el año pasado, con todo el tema de la pandemia, y dimos muchísimos cursos, casi todos gratuitos, ¿verdad? Pero porque nosotros queríamos, o sea, era acaba de descubrirse, ¿no? Entonces estábamos en esa interacción todavía, que cada día que damos un taller había aparecido algo nuevo, y algo nuevo. Y os digo, esto no se cierra. Nosotros no podemos decir, esto se cerró y ya está. Esto mañana aparece otra cosa y la tenemos que unir, ¿vale? Como hay uno que queremos incluir dentro, que es otra parte, no es Quirón ni Lilith, es un transpersonal, que algún día hablaremos de él también, porque también tiene su sentido, su gran sentido a todo esto. El tema es encontrarlo, ¿no? Y siempre asociarlo al eneatipo, siempre, porque el eneatipo nos va a dar en qué polaridad me estoy situando sobre ese planeta en cuestión. Porque Marte es la acción, pero también es la inacción. Y el eneatipo 1 acciona cuando es perfecto, pero si siente una imperfección no va a accionar. Entonces, ¿veis la polaridad? Siempre estamos jugando con las polaridades. Claro. Además, también lo descubrimos porque la carta de Patri y la mía son totalmente opuestas y complementarias. Ella es como si nuestra carta la hubiéramos hecho todos los planetas, todo está igual, Quirón, Lilith, todo, solo que ella lo tiene en un lado de la carta y yo en el otro. Y claro, dije, mira, aquí estamos hablando de polaridad. Entonces, al ver todas las polaridades, ahí es donde fuimos viendo enganchamos siempre con la polaridad, y ahí es donde, y ahí estamos. Claro, muy interesante. Bueno, no hay casualidades, ¿no? Todo es sincronía. Y en este caso, bueno, no. se está descubriendo. La vamos descubriendo. Sí, Exactamente, sí. así es. Así que bueno, me imagino se estará publicando los datos de las reuniones y las charlas que se van a hacer el sábado, el fin de semana, aquí en el grupo, en la página de Facebook. Y bueno, quedan todos invitados para seguir aprendiendo y ir explorando este tema de la astrología, de Astrolet, astrología y enegrama. Y agradecerles a Judith y Patricia por participar en este encuentro, y felicidades porque la verdad sí se nota que es algo que tiene mucho potencial para desarrollar, y va a ser de mucho beneficio para mucha gente que le gusta la astrología pero no lo combinaba con el enegrama, o viceversa, gente que el enegrama lo veía no relación con la astrología, ahora la va a ver. Y aquellas personas que todavía siguen escépticas y que creen que esto no va, pues hay que investigar, hay que tener la mente abierta y investigar, y después de que han estudiado, participen en los cursos, aprendan y después digan, bueno, ¿cómo funciona esto? Así es. Bueno, gracias. David, una sola cosa, no sé si puede ser, es que la chica que nos lleva a nosotros el tema de redes tiene el cartelito del taller y tiene nuestro enlace a la web y todo eso. ¿Lo puede mostrar en la pantalla o no? Claro que sí, que lo muestre de una vez. Así queda grabado también el video, y de todas maneras después se comparte también en la página del grupo de Facebook. En Facebook. Que el taller quiere decir que era gratuito, que no le he dicho, que el taller del sábado Sí, es gratuito. es gratuito. Sí. Ya hemos hecho el de Quirón y el de Lilith. Natalia, ¿puedes compartir? ¿Me escuchas? Si es que lo tiene, ¿no? Bueno, Natalia. sí, de todas maneras lo van a poder ver en el grupo, ¿no? En el grupo de Facebook de Enegrama, ahí donde está el video, ahí abajo va a estar este arte que Natalia lo va a poder compartir ahí. Vale. Bueno, entonces cerramos aquí, nos despedimos de todos y nos vemos para la siguiente reunión, que vamos a hacer de aquí un tiempo, después que tengamos otra serie de preguntas, ya más profundo, más técnico, en el tema de la astrología y el enegrama. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos por esta oportunidad.
Gracias. Gracias, Judith, Patricia, saludos a todos, adiós, nos vemos. Hasta luego. Chao.